El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, pero mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está allí o está aquí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El demonio siempre se aprovecha de nosotros los seres humanos por el afán innato, natural que todos tenemos de encontrar la verdad, de encontrar el bien. Cuando Aristóteles le escribe una obra a su hijo Nicómaco para enseñarle que lo que él tiene que hacer es buscar el bien supremo, y lo primero en esa búsqueda es que tiene que identificarlo, cuál es el bien supremo, y cuando lo identifique tiene que saber cómo llegar a ese bien supremo. Y entonces Aristóteles le enseña a su hijo que tiene que vivir unas virtudes, lo que en la Iglesia llamamos las virtudes cardinales, que son virtudes humanas, y él le dice: para poder llegar a ese bien supremo, tú tienes que vivir estas 4 virtudes. Si no vives dentro de estas 4 virtudes, te van a engañar y te van a presentar el bien de una manera falsa y te van a decir que está aquí y que es de esta manera que vas a conquistar el bien. En esa misma tarea de enseñarnos y de ser maestra, la Iglesia ya nos ha dicho a nosotros cuál y quién es el bien supremo, cuál y quién es la verdad, pero no porque la Iglesia se lo invente o porque a la Iglesia le parezca que ese es el bien supremo y que esta es la verdad. No es así, porque la Iglesia no es autorreferencial y tampoco es autónoma, y la Iglesia no tiene la capacidad de inventarse el bien, de inventarse la verdad. La Iglesia lo dice y nos lo transmite porque lo ha recibido y porque Dios la autorizó para eso, para mostrarnos cuál es la verdad, cuál es el bien, dónde está la verdad y dónde está el bien. ¿Y de quién recibió eso la Iglesia? Lo recibió de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el discurso de despedida en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, Jesús advierte a sus apóstoles y a sus discípulos diciendo que no se preocupen, que no se entristezcan, que no se turbe su corazón, porque en la casa de su Padre hay muchas mansiones para todos. De no ser así, no nos habría dicho que va a prepararnos un lugar. Y le dice Jesús advirtiéndole a sus discípulos y a sus apóstoles: a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Tomás, alarmado, le dice: Señor, muéstranos el camino y eso nos basta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y luego Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y con eso será suficiente. Quien me ve a mí, ve al Padre. Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no te has dado cuenta que quien me ve a mí, ve al Padre. Es de aquí
de donde la Iglesia se vale para decir que Cristo es el único camino, es la única verdad y es la única revelación absoluta de bien y de verdad. Y por eso la Iglesia, en el diálogo interreligioso con otras religiones, procura y cuando va al diálogo va con esta identidad, con la identidad de que solamente a través de Cristo, sin renunciar a Cristo, podemos llegar a la verdad absoluta que es Dios. La Iglesia, cuando dialoga con otras religiones en el diálogo interreligioso, siempre mantiene esta verdad y esta identidad clara. De hecho, lo vimos de una manera muy clara con el Papa Juan Pablo II en el diálogo interreligioso, cuando nunca se renunció a Cristo como el medio absoluto, el camino absoluto para llegar al Padre. Y si vamos a mirar al Papa Benedicto XVI en esta línea, también, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque la Iglesia sabe y tiene la certeza de que no se puede llegar a Dios sino por Cristo. Y el Concilio Vaticano II nos lo advirtió en la Constitución Dogmática Lumen Gentium y también en la Gaudium et Spes y aún en algún decreto sobre el diálogo con las religiones y con las demás denominaciones cristianas. Incluso la Iglesia nos ha advertido que hay personas que se vinculan a Cristo sin saberlo, porque obran el bien, porque obran la verdad, y quien obra el bien y obra la verdad vive en la voluntad de Dios y se ajusta muy fácilmente al Evangelio. De hecho, estas personas que obran el bien y obran la verdad terminan reconociendo a Cristo muy fácilmente. Y tenemos testimonios de musulmanes, tenemos testimonio de judíos que han llegado a esta verdad, tenemos testimonio de personas de otras religiones que han llegado a esta verdad. Por lo tanto, la Iglesia tiene la autoridad de comunicarnos esta verdad, este bien absoluto que es Cristo, y la Iglesia tiene la autoridad para decirnos cómo llegamos a Cristo. Y es muy importante que hoy nosotros tengamos esto claro, porque esto del Evangelio se está cumpliendo. Hoy hay muchos que nos dicen, vedlo aquí, vedlo allá. Pero cuando nos den este anuncio y nos digan esto, hay que corroborarlo con la Iglesia, si coincide con lo que la Iglesia nos está mostrando para encontrar el camino, para encontrar a Cristo, para vivir en la gracia, para vivir un auténtico camino de conversión y para llegar a la salvación. Porque de repente todos los que nos están diciendo hoy, vedlo aquí y vedlo allá, no están apuntando a la verdad de la Iglesia y a la indicación que la Iglesia nos está mostrando para llegar a Cristo. Y por eso tenemos que estar muy atentos, porque hoy hay mucho fundamentalismo, muchísimo, y el fundamentalismo es dañino. El fundamentalismo es un fruto de la soberbia humana, de la soberbia del corazón que se pone en el mismo nivel de Dios o lo suplanta. El fundamentalista termina suplantando a Dios y poniéndose en el puesto de Dios y diciendo, es que yo soy el que tengo, el que digo, yo soy el que defino cuál es el camino para llegar a Cristo. Hay personas así. Hoy dentro de la Iglesia hay gente así. Y someten la libertad de los cristianos y de las personas a una obediencia fundamentalista que termina destruyendo la dignidad de la persona humana, como si nosotros tuviésemos que vincularnos a las órdenes de algunas personas por obediencia. La obediencia verdadera nos vincula inmediatamente con la voluntad de Dios, nos vincula a Dios y nos vincula a Cristo. Una obediencia que no nos vincule explícitamente a la palabra de Dios y que no nos vincule directamente con la Iglesia es una obediencia falsa. Y eso viene de gente fundamentalista, y el fundamentalismo viene de la soberbia. Y ya sabemos a quién le gusta alimentar la soberbia en el corazón humano. Eso es del diablo. Solo Satanás lo hace, porque es la forma que tiene para perder a la humanidad. Y por eso siempre se aprovecha de este deseo que hay en el corazón humano de encontrar la bondad, de encontrar el bien supremo,
y de encontrar la verdad. Hoy estamos celebrando la memoria de un gran papa. De hecho, este hombre tuvo la sabiduría para definir la esencia y el quid de qué significa el ministerio petrino, él siendo papa. A mí me encanta mucho la claridad del Papa Benedicto XVI, precisamente hablando del ministerio petrino. Y por eso hoy hay tanta gente, como la gente no tiene claro esto y no sabe esto, por una ignorancia culposa. No es ni siquiera una ignorancia sin culpa, una ignorancia culposa, porque la Iglesia es la que nos va marcando el camino para tener las cosas claras, pero por tener entretenido el corazón y andar buscando donde no debemos buscar y estar escuchando tantos anuncios que nos dicen vedlo aquí, vedlo allá, andamos perdidos y confundidos. Y por eso hoy en torno al Papa Francisco hay tanta gente resentida y hay tanta gente idólatra. A mí me impactó mucho en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, cuando el Papa Francisco se estaba despidiendo y dijo: yo no sé si se van a volver a ver conmigo en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, eso no se los garantizo, pero yo sí les garantizo que ustedes se van a ver con Pedro. Porque es que el ministerio petrino no es la persona. La persona solamente presta un servicio, los méritos son de Pedro, y Pedro sigue vivo en la iglesia, y Pedro sigue orientando la iglesia, y por eso la iglesia no va a perecer, porque Dios garantizó, hay una promesa en la palabra de Dios, donde garantizó la supervivencia de la iglesia en el ministerio petrino, no en la persona que presta ese servicio. El Papa Benedicto XVI, extendiendo aún más el desarrollo teológico de esto, pero esto ya es un dogma de fe que tiene la Iglesia, explica en un libro que se llama La Iglesia, una comunidad en camino, y explica en qué consiste precisamente esto del ministerio petrino. Esto porque es muy importante que nosotros tengamos verdades claras, bondades claras, para no tener que resentirnos, ni tampoco caer en la idolatría, que es otra manifestación del fundamentalismo. Ya hemos tenido errores a lo largo de la historia de la Iglesia, por ejemplo, con el tema de la papolatría, ¿sí? Gente que considera al Papa un Dios y no lo es, ni siquiera él mismo, ni el Papa Francisco se considera así. Él mismo lo expresa con humildad y sencillez para decir que él como hombre tiene errores y comete, y los ha cometido, y se ha retractado en varias ocasiones. Por lo menos ha tenido la humildad y la sencillez de reconocerlo. Eso nos evita a nosotros tener que terminar en el resentimiento y el odio que están terminando muchos, o en una exageración de idolatrar, de canonizar, que no está bien, porque eso no nos corresponde a nosotros ni es tarea nuestra. Hay gente que es este tema tan dañino del fundamentalismo hoy hay gente muy idólatra en la iglesia, muchísimo. A nosotros nos dijeron, por ejemplo, en la comunidad, cuando murió la madre Alicia, que empezáramos rápido el proceso de canonización. Y la comunidad dijo: no, vamos a dejar un espacio, es necesario. Y eso es muy sabio. Eso es muy sabio, porque solamente el tiempo definirá a través de la iglesia los grados de virtud de ella, no lo que digan algunas personas. Menos mal, la canonización de alguien no depende de lo que digan las masas, ¿sí? Y lo que digan las estadísticas humanas. La iglesia no se basa en eso. De hecho, la Congregación para las Causas de los Santos tiene unos tribunales bien conformados, y dentro de ellos hay algo que la iglesia siempre utiliza en los tribunales, que son los defensores y los acusadores, ¿sí? Antes le llamaban en el Santo Oficio, por ejemplo, los que se encargaban de buscar los defectos de quien proponían para la santidad, y les llamaban abogados del diablo, ¿sí? La iglesia siempre tiene estos procesos serios para poder verificar en el tiempo si hay santidad o no hay santidad,
si hay virtudes heroicas o no hay virtudes heroicas. Y menos mal esa autoridad está reservada para la iglesia, ¿sí? No para los hombres. El día que estaban en las exequias de San Juan Pablo II, toda la multitud gritaba allí en Plaza de San Pedro, eso estaba repleto. Y al final decían que lo declararan santo ya, santo súbdito, ya. ¿Y qué hizo el Papa Benedicto XVI sabiamente? Esperar, hacer un proceso, porque es el tiempo, después de la muerte, no en vida. La iglesia no ha canonizado a nadie en vida, a nadie. Ese es un problema de esa idolatría, de ese fundamentalismo en el que vivimos hoy. Entonces decía el Papa Benedicto, hablando del ministerio petrino, en qué consistía. Y dice, una cosa es el don que es el ministerio petrino, y otra cosa muy diferente es el sujeto que presta el servicio a ese don. Y dice el Papa, entre el sujeto y el don, que es el ministerio, hay un abismo que produce escalofrío. Porque el sujeto se puede equivocar si no es fiel, y puede meter las patas si no es fiel. Eso es como el sacerdocio, ¿sí? Una cosa es el don, que es el ministerio sacerdotal, presbiteral, y otra cosa somos los sujetos, ¿sí? A quienes Dios escoge para prestar un servicio a este don. Entre el sujeto y el don hay un abismo que produce escalofrío. Por eso la atención de nosotros los sacerdotes es tan fuerte, porque ante la santidad tan grande que está dentro de nosotros y es el ministerio sacerdotal, se clarifica nuestra miseria y nuestra nada, y eso nos pone en tensión. Cuando uno como sacerdote va tomando conciencia de lo que hay dentro, uno se tensiona porque ve la santidad del Señor y ve la miseria de uno y todo lo que a uno le hace falta. Y es una cosa que lo está solicitando continuamente a uno. Cuando administra el sacramento de la penitencia, cuando celebra la Eucaristía, eso lo confronta muchísimo a uno, porque uno ve su miseria y ve la santidad de Cristo en uno. Y ve también la exigencia de lo que Dios le pide a uno. Y por eso oramos tanto nosotros por el Papa Francisco. Porque sobre él recae un don grande que le solicita y le exige santidad, que le solicita y le exige una fidelidad absoluta a Dios, que le solicita y le exige una obediencia absoluta a su palabra, que le solicita y le exige una obediencia radical al magisterio de la Iglesia y a la tradición viva de la Iglesia, porque es la única que ha recibido la capacidad de enseñar como maestra y como madre. Entonces, esto exige de nosotros una conciencia muy grande de que la verdad y la bondad ya están reveladas, y la verdad y la bondad absoluta es Cristo. Nosotros no tenemos que andar dando vueltas, ¿sí? Ni convertirnos en investigadores, en doctores, maestros, no, para identificar la verdad. La verdad ya está dada. Uno, por ejemplo, estudia teología para explicar, desarrollar mejor la forma de exponer esa verdad, pero no para descubrirla. Es que la verdad es Cristo. Entonces, en primer lugar, nos lleva a tomar conciencia de eso, que hay una verdad absoluta y es Cristo, que hay una bondad absoluta hacia la que todos debemos tender y es Cristo. En segundo lugar, de que quien tiene la autoridad para exponernos esa verdad, para exponernos ese bien absoluto, ese bien supremo, y para indicarnos el camino de cómo llegar a Él, a Cristo, es la Iglesia, nadie más. Por eso no hagamos caso a tantos, porque hay muchísimos hoy que se ufanan de ser instrumentos de Dios, se ufanan de tener la verdad de ellos, y ellos son los que establecen si uno está en comunión con la Iglesia o no. Imagínense, a ese nivel, ellos son los que establecen si uno está en un camino de conversión o no. Eso es puro fundamentalismo.
Hay grupos así en la iglesia, comunidades religiosas así en la iglesia, sacerdotes así en la iglesia, predicadores así en la iglesia, diciendo vedlo aquí y vedlo allá. Venga, si usted no me habla en nombre de la iglesia y me muestra que es la iglesia, yo tengo que desconfiar inmediatamente. Eso es mi deber. Yo tengo que desconfiar de todo lo que no me muestre claramente y objetivamente a la iglesia, sobre todo en la tradición viva y en el magisterio auténtico. Y hago énfasis en que sea auténtico, porque no todo el magisterio es auténtico. Los obispos imparten magisterio, pero no todo el magisterio que ellos imparten está vinculado al magisterio auténtico y recto de la iglesia. Hay magisterio que es particular de ellos, o el Papa Francisco también, y tienen todo el derecho y la libertad de hacerlo, pero por eso nosotros debemos identificar dónde está el magisterio ordinario y dónde está el magisterio extraordinario, porque hay uno que nos vincula directamente con la verdad y no nos deja perder. Padre, y estas cosas, uno, ¿por qué no las sabe? Primero, por ignorancia culposa. ¿Por qué culposa? Porque la iglesia nos ha venido enseñando a lo largo de más de 2000 años en documentos públicos. Los documentos que la iglesia imparte para enseñarnos estas cosas son públicos y todo el mundo los puede encontrar. Pero hay gente que no se esfuerza, hay gente que le dedica más tiempo a estar viendo cosas en YouTube, de gente que no sabe si le va a decir la verdad o no, que irse a leer el catecismo de la Iglesia Católica. Hay gente que le interesa dedicar horas y horas a predicadores, a sacerdotes, a teólogos que no saben si están equivocados y dedican horas a eso y nunca leen un documento del Concilio Vaticano II. Hace poco estábamos en un encuentro, ¿sí?, muy importante, y el expositor, un sacerdote, estaba hablando del camino sinodal, y de repente, mientras iba haciendo su exposición, tomó una cita del Concilio Vaticano II, dos citas, una de la Lumen Gentium y una de la Gaudium et Spes, para fundamentar una tesis que él estaba sosteniendo. Como mi deber como sacerdote, como cristiano, es verificar si eso es auténtico o no. Yo siempre cargo el concilio, entonces busqué la cita y resulta que no era el contexto del concilio, y el padre había sacado ese texto para sostener un pretexto personal. Las dos, yo la miré, cuando la miro, se me da por mirar a mi lado izquierdo y estaba otro de los hermanos de la comunidad haciendo lo mismo y me señala así con el dedo. Padre, no. Esa es la situación en la que estamos hoy. Y a uno le dicen exagerado, fundamentalista, legalista. ¿Qué le hace? No importa, yo prefiero hacerle caso a la iglesia que a los hombres. La iglesia es más sabia, ¿sí? Y tiene canitas en esto. Dígalo quien lo diga. Alguien dice, es que el padre Omar anda poniendo a la gente en contra mía. ¿Por qué? Porque hablo de lo que dice el magisterio de la iglesia y no hablo de lo que dice él. ¿Yo por qué voy a sostener verdades de los hombres? Yo sostengo las verdades de la iglesia que no son mías y verdades que la iglesia ha recibido de Cristo. En eso tenemos que vivir nosotros. Es lo que San Pablo le dice continuamente a Timoteo, a Tito, a sus discípulos. Tienen que ser fieles a la doctrina. Y esto es una oportunidad muy grande que hoy tenemos nosotros, muy grande que el Señor nos está dando en medio de una prueba muy grande que vive la iglesia y que vive el mundo. Estamos siendo probados y Dios lo está permitiendo, y la prueba es en torno a la verdad. El catecismo ya nos lo dijo, el Concilio Vaticano II ya nos lo advirtió y nos dijo que íbamos a ser probados en torno a la verdad. Aquí se está jugando la apostasía de la verdad. ¿Apostatamos o somos fieles? En los principios morales, en las verdades de fe, no en otra cosa. Y ¿saben qué es lo peor de todo?
que la gente anda esperando cosas estrambóticas. Y aquí lo acaba de decir el Señor en su palabra. El reino de Dios, dice, no vendrá espectacularmente. Hay gente que anda más entretenida a ver si cambian la fórmula de consagración eucarística o no. Y llevan años en eso. Y el diablo feliz entreteniéndolos con eso. ¿Ustedes creen que el diablo es bobo? El diablo no es bobo. El diablo no va a hacer algo en donde nosotros lo identifiquemos inmediatamente. No lo va a hacer porque no es la forma de trabajar. Nos va quitando poquito a poco. Y lo ha venido haciendo y la gente no se ha dado cuenta. La recepción eucarística, por ejemplo, es un debilitamiento de la fe en la Eucaristía y la gente no se dio cuenta. Y así lo va haciendo el diablo, poco a poco te va quitando la fe en la Eucaristía, suprimiendo los signos. Por ejemplo, para recibir la Eucaristía en Colombia tenemos permitido recibir, lo tenemos permitido por la Iglesia. Esto no es capricho de hombres. Hay leyes universales que ninguna autoridad particular puede suplantar. Y esta es una ley de la Congregación para el Culto Divino. Bueno, ahora cambió el nombre por la reforma a la curia, pero sigue vigente la posibilidad de recibir la Eucaristía de rodillas, gústele a quien le guste y gústele a quien no. Ahí está, eso es de la Iglesia. A mí como sacerdote me toca ajustarme obedientemente a eso. La posibilidad de recibir la Eucaristía de pie, la posibilidad de recibir la Eucaristía en la boca y la posibilidad de recibir la Eucaristía en la mano. Y la Conferencia Episcopal Colombiana vigente, para que la gente vaya y verifique. Estos son documentos vigentes públicos, ¿sí?, que lamentablemente la Conferencia Episcopal no los tiene en su página web, debería tenerlos ahí, pero ahí están en la portada del misal, la última edición del 2021, donde dice que el fiel es quien decide cómo lo recibe. Es el fiel. Es la Iglesia. ¿Qué hacemos? Eso lo hicieron los obispos colombianos en plenaria, en una votación, en una instrucción pastoral para la Iglesia colombiana, acogiéndose a la instrucción de la Congregación para el Culto Divino. Y la gente está esperando que cambien la fórmula de consagración. Entonces ya les dicen que en obediencia no se puede recibir así. Por favor, vayamos a la autoridad avalada por Dios, que es la Iglesia. No nos detengamos en la opinión pública, lo que opinen algunos. Es que es la situación que estamos viviendo hoy. Estamos siendo probados en la verdad, estamos siendo probados en la fe y no tenemos por qué asustarnos. Si verdaderamente amamos a la Iglesia, si verdaderamente creemos en la Iglesia, si verdaderamente le creemos al Señor y a su palabra, no hay por qué tener miedo, hay que mantenerse firme. A mí me dicen, padre, ¿usted no le da miedo que lo suspendan por ponerse a decir esas cosas? Yo acaso estoy diciendo nada mentiras, ni me estoy inventando nada, ni estoy diciendo que tuve una revelación privada anoche y por eso, no, esa revelación la recibió fue la Iglesia, no yo, y la Iglesia me dijo que eso era verdad y que eso venía de parte de Cristo. Pues si por eso me van a suspender, bendito sea Dios. Y si lo hacen, obedeceré, ¿sí? Igual las autoridades eclesiásticas tienen la autoridad para eso. Yo obedeceré, pero la verdad no se negocia, porque ahí está en juego mi salvación eterna, ¿sí? Y si la negocio me puedo condenar, me puedo ir para el infierno. Así es, no es de otra manera. Entonces, esto nos da libertad, mucha libertad, y esto nos vincula en una obediencia al Señor a través de la Iglesia. Me escribía alguien por una homilía: padre, iba a hacer esto, escuché su homilía y siento que no lo debo hacer. ¿Qué hago frente a una situación? Y le dije, mira, tu vínculo seguro es la Iglesia. Lo que no sea a través de la Iglesia, no lo hagas. Que eso te afecta espiritualmente y el diablo aprovecha esas fisuras
Por eso hay tanta contaminación, tanta infestación, por eso la gente hoy el diablo está aprovechando más y la infestación demoníaca hoy está a unos niveles altísimos por la cantidad de fisuras que vamos abriendo. Vedlo aquí, vedlo allá, yo soy el que tengo la razón, yo sé dónde está Cristo. Sencillo, la iglesia nos dice que está en los sacramentos y de manera particular en la Eucaristía. Ya. Y a través de la Eucaristía podemos escuchar claramente a Cristo. Entonces no nos dejemos engañar, no dejemos que nada nos aparte del Señor. Por eso San Pablo decía que a causa de Él ya nada tenía valor para Él y todo lo consideraba basura en eso tan extraordinario que era conocer a Cristo el Señor.